Vamos a trabajar en esta clase del día de hoy con la definición de logaritmos y ecuaciones logarítmicas. Vamos a ver si podemos cubrir eso también. Entonces, empecemos con la definición. La definición dice, a partir de un número real positivo, pero distinto de 1, se dice que el logaritmo en base a de un número real positivo, el cual representamos por este símbolo, va a ser un número y, ¿verdad? De tal manera que el valor de a elevado a y me da x. O sea, en términos más simples, el logaritmo en base a de x es igual a este número y siempre y cuando el valor de a elevado a y me da x. Se normalmente lo llamamos base del logaritmo y a x el argumento del logaritmo. Entonces, para dar una idea, aquí el logaritmo en base 2 de 8 sería un número al cual debería de elevar esta base para que me dé 8. Está claro que ese número es 3, ¿verdad? Entonces el logaritmo en base 2 de 8 es 3, porque 2 elevado a 3 me da 8. El logaritmo en base 5 de 25 sería 2, porque sería aquel número al cual debo elevar 5 para que me dé este número. Efectivamente, da 5 a la 2 me da 25. El logaritmo en base 10 de este número sería un número al que debería elevar 10 para que me dé este. Ese número sería menos 2. Si ustedes elevan 10 a la menos 2, les da 0.01. No sé si más o menos tenemos clara la definición. ¿Hay alguna pregunta? Bien, continuemos entonces. Como caso particular, nos interesan los logaritmos base 10 y los logaritmos naturales, porque de ellos hay tablas preelaboradas, ¿verdad? Para calcular logaritmos en base 10 y el logaritmo natural. O también están incluidas ahora en las calculadoras, hace mucho tiempo realmente están en la calculadora científica. Normalmente aparecen con un símbolo como este en las calculadoras, ¿verdad? Log o LN. Normalmente entonces cuando en la base es 10 no se le acostumbra a poner base, se pone así. O sea, como cuando ponemos raíz cuadrada, si ustedes se fijan, no ponemos el índice, ¿verdad? Todo el mundo sobreentiende que es raíz cuadrada. Bueno, cuando ustedes vean un logaritmo que no tiene base así, entonces sobreentendemos que la base es 10. Y el logaritmo natural es el de base E, el número de Euler, ¿verdad? Normalmente, en lugar de escribirlo así, solamente lo escribimos de esta manera, lnx, haciendo referencia a esta L y la N al logaritmo natural. Entonces, cuando vean este símbolo, ustedes saben que es un logaritmo base E. Y lo que les decía, pues está en esta observación, que en las calculadoras están presentes ambos logaritmos. Hay una tecla para calcular directamente los logaritmos naturales y logaritmos base 10. Hay unas propiedades que deberíamos de tener en cuenta de los logaritmos. En primer lugar, esta propiedad que dice que un logaritmo en base a de b
se puede ver como 1 entre el logaritmo base b de a, como si invirtiéramos esto, o quien dice si se invierte, como que pasaría al denominador, pues, ¿verdad? Si en lugar de b ponemos a, y en lugar de a ponemos b, o sea, si invertimos el argumento y la base, entonces el logaritmo pasa al denominador. O viceversa, si está en el denominador y invertimos la base, entonces pasa al numerador. Y esta otra lo que nos dice es que un logaritmo en base a de b lo puedo ver como un cociente de 2 logaritmos en una nueva base, una base que yo puedo escoger, la que yo decida. Por ejemplo, si escojo base 10, entonces se vería como log de b entre log de a. O si escojo la base e, que es el logaritmo natural, entonces se vería como logaritmo natural de b entre logaritmo natural de a. Estas fórmulas son útiles sobre todo cuando estamos tratando de calcular un logaritmo cuya base no es 10 y no es natural tampoco, no es base E, ¿verdad? Entonces, si la calculadora no tiene opciones para un logaritmo base A de cualquiera, entonces esta sería una salida, aunque ya he visto calculadoras que les permiten calcular en base a cualquiera, no necesariamente base 10 ni base E solamente, sino que cualquier base. Entonces la calculadora le permite ingresar este número y y le da el resultado. ¿Verdad? Entonces no necesitaríamos esta propiedad en ese caso, pero si su calculadora no tiene para calcular logaritmos base a cualquiera, entonces se puede ver como un cociente de 2 logaritmos base 10 o como un cociente de 2 logaritmos naturales. Por ejemplo, miren, logaritmo base 2 de 3. Si lo vemos como cociente de 2 logaritmos base 10, sería logaritmo de 3 entre logaritmo de 2. Este lo calculo en la maquinita ahí, y este también. Y luego hacemos el cociente de esos dos resultados y nos da un aproximado a 1.6. O en este caso, por ejemplo, tengo el logaritmo base 3 de e. Si lo invierto, me quedaría abajo el logaritmo base e de 3, o sea, el logaritmo natural de 3. Y este se puede calcular en la máquina. Y aproximadamente es 1.1. Como ya aproximé aquí, entonces ya no pongo igual acá, si se fijan, ¿no? En el momento que empiezo a aproximar ya no ponemos igual. Entonces al hacer este cociente nos da aproximadamente punto 91. Si tienen alguna pregunta. Hay otras propiedades que debemos conocer también, están listadas aquí. La primera nos dice que no importa quién sea la base, bueno, por supuesto, una base válida, porque en la definición dice que la base tiene que ser positiva y distinta de 1. Entonces, teniendo en cuenta que es el logaritmo que estamos calculando es ajustado a la definición, entonces, siempre que el argumento sea 1, el logaritmo es 0. ¿Sí? Siempre que el argumento sea 1. Si la base y el argumento son iguales, entonces el logaritmo da 1. Está claro, porque a la 1 me da a, pues, que es lo que dice la definición. Ahora bien, cuando tengan el logaritmo en base a de una exponencial en base a,
Entonces como que el logaritmo y la base se anulan entre sí, no se anulan, sino que en realidad más adelante van a ver que es que la función inversa del logaritmo es la función exponencial y viceversa cuando miremos funciones exponenciales. Entonces aquí lo que está pasando es que cuando uno hace la composición de las dos funciones le da x. ¿Se acuerdan que la composición de una función con su inversa le da como resultado x? Bueno, eso es lo que está pasando en el fondo aquí. Pero nosotros, si no lo vemos de esa manera, pues veámoslo así. El logaritmo en base a de una potencia en base a, ¿verdad? Me da únicamente el exponente de esa potencia como resultado. Y viceversa, si tengo una función exponencial de base a elevada, si tengo una expresión exponencial de base a elevado a un logaritmo base a, también, ¿verdad? Solo nos queda el argumento de esa expresión, que es x. En estas otras propiedades nos dice que el logaritmo en base a de una potencia, de la forma x a la m, entonces la puedo expresar quitando este exponente de aquí y poniéndolo al lado izquierdo del logaritmo, ¿verdad? Como que lo podemos pasar acá. Y viceversa, ¿va? Esta tiene dos interpretaciones, obviamente, ¿va? Porque si lo tengo de esta manera, también lo puedo escribir así, pues, ¿va? Pasando esta m como exponente de la x, quedaría así. Lo mismo aquí, si tengo el logaritmo en base a de un producto, lo puedo descomponer como una suma de dos logaritmos en base a de cada factor, ¿no? El logaritmo del primer factor en base a, el logaritmo del segundo factor en base a. Aquí está. Y se suman, ¿verdad? Y de igual manera, si yo tengo una suma, interpretándolo de regreso, ¿va? Si tengo una suma de dos logaritmos en igual base, entonces puedo poner un solo logaritmo en esa base, cuyo argumento va a ser el producto de estos argumentos. Y con respecto a la división, cualquier logaritmo en base a de x sobre y se puede ver como una resta de dos logaritmos, el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador en la base que estamos trabajando. Y interpretando esto también de regreso, cuando tengan una resta de logaritmos en igual base, se puede escribir como un solo logaritmo en esa base y dividen los argumentos, el primero entre el segundo argumento. Vamos a ilustrar ahora estas propiedades.
Bien, vamos a simplificar entonces en los siguientes ejemplos que vamos a dar utilizando las propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, quisiéramos saber cuál es el logaritmo en base pi de 1. ¿Cuál es el logaritmo? Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 1. O el logaritmo natural de 1. ¿Cuál es el logaritmo en base raíz de 2 de raíz de 2? El logaritmo en base pi de pi. ¿Quién es el logaritmo de 10? O sea, el logaritmo base 10 de 10. O el logaritmo natural de e. Quisiéramos saber a qué es igual el logaritmo en base 2 de 2 a la x. O el logaritmo en base 3 de 9 a la x más 1. O que sería el logaritmo natural de e a la x cuadrada más 2. O el logaritmo de 1000 a la x. O a que es igual 3 al logaritmo base 3 de 5. O 10 elevado al log de x cuadrado más 1. O e elevado al logaritmo de m menos 2. 9 elevado al logaritmo base 3 de 5. Vamos a resolver estos ejercicios. Aquí tengo a mano las propiedades que
que enunciamos hace un rato, para que las tengamos presentes. Estas son las que vamos a utilizar en este momento. Dice la primera propiedad que el logaritmo en base a de a es 1, ¿verdad? Bueno, no están en el mismo orden, pero el logaritmo base a de 1 es 0. Eso me llevaría a la conclusión de que este y este dan 0. Primeros 3 sería 0 porque el argumento es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Cuando la base y el argumento son iguales, el logaritmo da 1. O sea que aquí daría 1. Aquí también. Aquí también, porque si no hay base, sabemos que es base 10. Entonces, si no hay base a la vista, entonces el logaritmo base 10 de 10 es 1. Y en el LN la base es G. Entonces, tenemos base E de E, también sería 1. Eso utilizando esta propiedad y esta de acá. Hemos resuelto los primeros 7 ejercicios ahí. Ahora tengo el logaritmo base 2 de una potencia en base 2. Según esta propiedad, cuando tengo el logaritmo en base a de una potencia en base a, solo nos queda el exponente de esa potencia. O sea que en este caso me quedaría x. En este otro, en este de aquí, ¿ve? Tengo logaritmo natural. El logaritmo natural es base e. Entonces, tendríamos base e de e a la x cuadrado más 2. ¿Cuánto nos daría eso? A ver quién nos dice. X cuadrado más 2. Muy bien. Ajá. Y en el caso 9, ¿qué pudiéramos El decir? 9 lo podemos simplificar y ponerlo como de 3 a la 2. Logaritmo de base de 3 a la 2, y el 2 estaría multiplicando a x más 1. O sea que nos quedaría así, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Entonces la respuesta sería 2x más 2. perfecto. Muy bien. Ahora en el número 11 sería algo similar, ¿verdad? A lo que acaba de proponer. Tengo el logaritmo en base 10 de 1000 a la x, pero 1000 lo podemos escribir como 10 a la 3. Y 10 a la 3 a la x sería 10 a la 3x. Y eso es 3x. También según esta propiedad, cuando tengo una potencia en base a elevado a un logaritmo base a, entonces solo nos queda el argumento del logaritmo. Y eso es lo que tenemos en el ejercicio número 12. ¿Verdad? Sería 5. Y en el 10 sería x cuadrado más 1. Y en el 14, ¿qué nos daría en el 14?
E elevado a ln de m menos 2. ¿Cuánto nos da? M menos 2. M menos 2. Y en este otro, ¿qué podemos hacer? Tengo 9 elevado a la logaritmo base 3. No son iguales, ¿verdad? La base de la potencia con la base del logaritmo. ¿Se podrá resolver? El 9 también podemos expresarlo como 3 a la 2. Ajá, Y entonces nos quedaría 3 a la 2 elevado a la logaritmo base 3 de 5. ¿Y ahora? el 2 multiplica el logaritmo de 3, base Muy de bien. 3, 5. O sea que quedaría 2 logaritmo de 3, de 5 base 3. ¿Y ahora? El 2 lo expresamos como exponente de 5. Correcto. O sea que me quedaría el logaritmo, perdón, quedaría 3 elevado al logaritmo base 3 de 5 a la 2. O sea que eso nos da, 25. o sea, 25 es la respuesta final. Muy bien. Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta los demás. Sobre el 12, ¿cómo lo hizo? No lo entendí. Ahorita lo vamos a ver. Este me dice. Sí. Ok, aquí está, aquí tengo la propiedad que nos ayuda a trabajar en ese ejercicio. Mire, esta es la propiedad que estamos usando. Cuando tengo una potencia, aquí está, una potencia en base A elevado a un logaritmo base A, entonces solo nos queda el argumento. Eso fue lo que hicimos aquí. Tengo 3 elevado al logaritmo base 3. Entonces solo nos queda 5. Eso fue lo mismo que aplicamos aquí y aquí. Y después, posteriormente, a esta altura, aquí. No sé si respondí su pregunta. Sí, ya. Bien. ¿Algo más? La 9 no me quedó del todo clara. Exactamente. Ok, en la 9, ¿qué propiedad utilizamos? O sea, estamos tratando de usar esta de aquí, esta. La propiedad que dice que el logaritmo en base A, de una potencia en base A, ¿verdad?, nos lleva como respuesta a el exponente de la potencia. Eso fue lo que aplicamos aquí, ¿verdad? En el otro. No, eso sí me queda Sí, claro. Lo que no yo me sé, queda pero claro, licenciado, es claro, de dónde solo sacó. déjeme, porque estoy tratando de ir desde el principio para llevarlo a donde usted tiene su pregunta. Ok, un momentito. Entonces, cuando tenemos un logaritmo en base A de una potencia en base A, entonces solo nos queda el exponente. Eso es lo que dice la propiedad. Pues bien, ese caso que tenemos aquí no lo tenemos acá, en el 9, que está preguntando su compañero. ¿Por qué no lo tenemos? Porque la base aquí es 3 y la potencia es en
en base 9. Sin embargo, como su compañera que participó lo dijo, este 9 es una potencia de 3. Entonces lo puedo escribir como 3 a la 2. Este 9. O sea, me queda 3 a la 2 elevado a x más 1. Una vez que lo veo de esta manera, a este 9 a la x más 1, esto es una potencia de potencias. La potencia de potencias se copia a la base y se multiplican los exponentes. Entonces, este 9 a la x más 1 es 3 a la 2 a la x más 1, que a su vez es 3 a la 2 x más 2, que es lo que tenemos aquí. Y a esta altura, entonces ya tengo la misma base en el logaritmo que en la potencia. Entonces, por la propiedad que mencionábamos, ¿verdad? Entonces, solo nos queda el exponente, que es 2x más 2. No sé si aclara su duda. Sí, es que no me acordaba de esa potencia, de la potencia. Ok. Es una propiedad de la potenciación la que aplicamos ahí. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene algo que preguntar? Si no fuera 9, Lick, y fuera otro número, ¿cómo sería? No se podría aplicar la propiedad si no fuera un múltiplo de una potencia de 3. Bien, vamos a ilustrar las otras propiedades ahora. A ver si logramos ver las propiedades ahí. En estos ejemplos que están a continuación, queremos expresar los logaritmos o las operaciones de logaritmos como un solo logaritmo, ¿verdad? Utilizando las propiedades, por supuesto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una suma de dos logaritmos en la misma base. Entonces, cuando tengo una suma de dos logaritmos en una misma base, se copia un solo logaritmo y se multiplican los argumentos. Eso es lo que hice aquí. Como tengo la misma base, entonces puedo poner un solo logaritmo en base 3 y el argumento será el producto de estos.
En el caso de una resta, en lugar de un producto va a ser un cociente, como lo habíamos explicado. Usaríamos esta propiedad. Tengo dos logaritmos en base 10, ponemos un solo logaritmo en base 10, y el argumento va a ser la división de este entre este. Ahí está. En este otro ejemplo, antes de poder aplicar la propiedad de suma de logaritmos en igual base, ¿verdad?, necesito quitar este número de aquí. Y hay una propiedad que es la número 5, que nos permite poner este número como argumento, como exponente del argumento, igual este. Eso fue lo que hice acá. El 2 pasa como exponente de este argumento y el 3 como exponente de x. Aquí está. Ahora ya tengo una suma de dos logaritmos en la misma base, que es base e. Ponemos un solo logaritmo en base e del producto de los dos argumentos. Está. Igual hacemos aquí con este. El 1/2 pasa como exponente de este argumento, el 1/3 pasa como exponente de este, y nos quedaría así. Entonces ahora eso me llevaría a una resta de dos logaritmos en igual base, base 10. Entonces ponemos un solo logaritmo en base 10 y divido este argumento con este. Y eso me da el argumento del nuevo logaritmo. No sé si hay alguna pregunta ahí. Aquí tengo un ejemplo más. El número 5 dice 3 logaritmo base 2 de x cuadrado más 1 menos logaritmo base 2 de x más logaritmo base 2 de x menos 1. Entonces, en primera instancia, este de aquí con este de aquí se están sumando. Entonces puedo poner el logaritmo de un producto previo a pasar este 3 de exponente aquí. Entonces me quedaría x cuadrado más 1 a la 3 por x menos 1. Aquí está. Logaritmo en base 2 de x cuadrado más 1 a la 3 por x menos 1 menos este logaritmo. Está. Ahora estos dos tienen igual base y se están restando. Entonces puedo poner un solo logaritmo en base 2 y divido este argumento con este. Y eso me da el nuevo argumento. Aquí tenemos. También pudimos haber hecho este con este primero, ¿verdad? Pasando este como exponente, quedaría x cuadrado más 1 entre x. Y luego nos quedaría una suma, entonces sería x cuadrado más 1 al cubo entre x por x menos 1, y nos daría lo mismo. En este otro lo que hacemos es, primero quitamos estos números de aquí, ¿verdad? Y los pasamos como exponentes, y aquí los tengo. Bueno, entonces, estos dos tienen el mismo signo, entonces les puedo sacar factor común el signo menos, y se verían ahora como una suma. Aplicamos la propiedad de la suma de logaritmos en igual base y nos quedaría de esta manera. Y ahora nos queda el primero menos lo que resultó de estos dos. Este tiene logaritmo base 10, este también, entonces puedo dividir el argumento de este entre el argumento de este. Y aquí está. Otra forma de verlo es haciendo estos dos, que me quedaría así, y este 3 que pasaría acá, me quedaría de esta manera. Y luego este entre este sería el nuevo argumento del logaritmo base 10 que nos queda. Y aquí habría que simplificar una fracción compleja acá que nos lleva a esto. Esta sería otra forma de hacerlo. ¿Alguna pregunta?
Solo quisiera preguntar algo fundamental que no me queda claro. Di- Exactamente, ¿para qué sirve un logaritmo? Bueno, hay muchas aplicaciones que no vamos a ver en la clase, pero usted las puede leer ahí en el libro que les compartí de 110, el álgebra de álgebra y trigonometría de Sokowski. Ahí puede buscar la sección de logaritmos y ver algunas aplicaciones que se le dan a los logaritmos. Por lo pronto nosotros solo quisiéramos enfocarnos en la manipulación de expresiones logarítmicas y llevarlo al trabajo con ecuaciones logarítmicas exponenciales y posteriormente funciones exponenciales y funciones logarítmicas. ¿Alguna otra pregunta? Yo en el primero tengo una, licenciado. Dígame. ¿Qué pasara si el número de abajo fuera diferente? No se podría expresar como un solo logaritmo, lo dejamos tal y como está. Por ejemplo, si aquí dijera logaritmo base 2 y aquí logaritmo base 3, no puedo ponerlo a un solo logaritmo, se quedaría así. Se pone 0. No, se deja como está. Ajá. Por ejemplo, si fuera de esto el caso, no se puede simplificar más, pues es lo que le quiero decir. Así se queda. Sí, gracias. Bien. Yo tengo otra pregunta, Lick. Dígame. En el ejemplo 6, se tiene que agrupar si hay tres logaritmos. Sí, con paréntesis. Sí, porque en este caso le decía yo, estos dos tienen el signo menos en común, entonces los agrupé y le saqué factor común el signo menos. Y al hacerlo, entonces tengo una suma de dos logaritmos en igual base y le aplico la propiedad de la suma. Oh, muchas gracias, Lick. Bueno. Bueno, antes de despedirnos, quisiera hacer este comentario. Es que no existe propiedad que pueda descomponer usted una suma de logaritmos. No sé si ven la diferencia entre una suma de dos logaritmos a el logaritmo de una suma. ¿Ven ustedes? No hay propiedad que nos sirva para eso. ¿Ven? No existe. O sea, solo para un producto y un cociente sí, pero para una suma, el logaritmo de una suma no lo puedo. Una tentación en los estudiantes es hacer esto. Decir que el logaritmo de m más n es el logaritmo de m más el logaritmo de n. Y eso no es cierto. Ni en la suma ni en la resta. Para que traten de ver la diferencia entre tener una suma de logaritmos y verlo como el logaritmo de un producto, o una resta de logaritmos y verlo como el cociente, el logaritmo de un cociente, a tener el logaritmo de una suma. Es diferente a tener una suma de logaritmos. Es distinto a tener el logaritmo de una suma. Pues bien, el logaritmo de una suma no se puede descomponer, ni inclusive si fuese resta, el logaritmo de una resta. Lo que sí se puede descomponer es el logaritmo de un producto y el logaritmo de un cociente, eso sí. Bueno, en la próxima clase vamos a trabajar con ecuaciones logarítmicas y exponenciales, así que lean un poco al respecto, por favor. Está bien, gracias, Lee. Nos vemos. A la orden, que tengan buen día.